Y vaya si tiene importancia el debate, porque como bien se señalara, en definitiva la discusión central de este debate pasa por una cuestión ideológica. Y yo me quiero detener en esta cuestión ideológica, es decir, a quiénes sacamos y a quiénes voy a poner. De manera textual, ese fue el eje central del debate. Y cuando se tratan de posiciones ideológicas, y cuando hablamos de posiciones ideológicas desde la política, hablamos desde luego desde la acción y de distintas posiciones o distintas verdades. Y esas posiciones o verdades, bueno, hoy quedaron expuestas claramente, estas visiones. Y la verdad que cuando existen visiones encontradas, hay dos caminos de resolver las visiones encontradas en el plano político, en el plano, como en este caso, parlamentario. A veces la síntesis, una síntesis que nos conduce a un camino de acuerdos. Cuando la síntesis no logra el resultado deseado, el método utilizado que nos acerca a la verdad tiene que ver con el cotejo de los datos, de los hechos y de la realidad. Y me quiero quedar con las expresiones, con una frase de la senadora Zagnum, cuando decía que la única verdad es la realidad, y lo citaba Perón. Y creo sinceramente que el mejor ordenador del debate parlamentario, del debate público, en esta vorágine de los últimos tiempos, tiene que ver con estas cosas. El cotejo de la verdad y la realidad, el cotejo de los hechos. ¿Y qué nos muestra la realidad en la Argentina? ¿Qué nos muestra en el plano económico? Que hay cuestiones que son parte del ADN argentino. Déficit fiscal, inflación, desempleo, pobreza. Parte de nuestra triste historia. Desde luego que estas verdades o estos hechos que son irrefutables, también en las distintas etapas, los gobiernos encontraron como justificación de estas crisis o de esta Argentina de los extremos, ciclos buenos, ciclos malos, distintas causales. El factor tiempo, el factor de la relación de fuerzas desde la política y el factor de los recursos. Entonces, la verdad que yo me pregunto fundamentalmente a quienes nos interpelaron con vehemencia y que estuvieron al frente, acá muy cerca, hace 24 meses, conduciendo en la Rosada los destinos del país. ¿Qué pasó para que este ciclo continuara? Porque nos hicimos cargo de un gobierno que heredó los males crónicos de la Argentina. Presión tributaria altísima, inflación, estancamiento, default. ¿Qué pasó? A ver, analicemos el factor tiempo. ¿Les faltó tiempo? Miren, el tiempo no fue el problema. Gobernaron el periodo más largo que se recuerde desde el golpe del 30 hasta el presente. Desde el 30 hasta el presente, el tiempo no fue un problema. ¿El problema fue las mayorías? Tampoco fue las mayorías. Mayorías parlamentarias, acompañamiento de gobernadores, acompañamiento de gremios, acompañamiento empresarial. Bueno, el otro factor, el factor central, el determinante en lo económico, les faltó recursos. Tampoco el problema fue recursos, porque el contexto internacional fue excepcional. Miren, en el 2011, para cada argentino recibía en concepto de el precio excepcional de los commodities por la soja, el trigo, el sorgo y el maíz, $833. En el 2016, $733. En todo el gobierno de Alfonsín, $313. Es decir, tampoco el problema pasó por los recursos. Tuvieron todo, un escenario de oportunidad única, y la oportunidad o se las aprovecha o se las desaprovecha. Lamentablemente, en la Argentina, una vez más, la mirada estuvo puesta
en el corto plazo. Y como faltó esa visión de país de mediano y largo plazo, todas las energías pasaban por acumular poder político y económico. Y ahí, cuando las energías se canalizaron en el poder, aparecieron los desvíos. La pésima gestión, que es ineficiencia, y también algunos datos concretos de corrupción que tienen que ver con este tema que aquí se habló, a quién voy a dar y a quién saco y a quién doy. ¿Por qué hago estas reflexiones? Porque me parece importante, porque escuché reiteradamente que este gobierno ha emprendido el camino no solamente del ajuste, sino de beneficiar a los sectores privilegiados. Entonces quiero recordar, nada más para recordar y tener presente, que lamentablemente los ciclos se repiten. Y entre ese ciclo de 12 años, bueno, que también hay que separarlos porque existió una etapa, como lo señaló el senador preopinante, de superávit gemelos. A lo largo del camino hay grandes ganadores y grandes perdedores. Y eso tiene que ver con la distribución, o hacia dónde uno tiene el enfoque. ¿Saben quiénes son los grandes ganadores? En primer lugar, los bancos, que entre el 2008 y el 2013 incrementaron las ganancias en el sistema bancario por el orden del 512%. Los bancos. En segundo lugar, las mineras. Las mineras. En tercer lugar, los grandes ganadores fueron el juego. Bancos, mineras y el juego. Claro está que también hay que contrastar, así como se gana, también se pierde. Y hay que mirar en el día a día. Bueno, el senador Rosas marcó el camino, es decir, bueno, también allá lejos, y no hace mucho tiempo, se asumió con 30% de argentinos en la pobreza, 8 millones. En definitiva, los que perdieron son los que menos tienen. El 35% de trabajadores en la informalidad, que si uno suma la informalidad, más el circuito de esa tarea de los cuentapropistas, son 10 millones de argentinos. Muchos argentinos, 3.800.000 argentinos sin vivienda. 1 de cada 3 familias no tenía una vivienda. Déficit social. Ahora, también es cierto que el Estado con inteligencia ideó, desde la práctica y en el ejercicio de los recursos, apuntalar con subsidios para que cada ciudadano pueda contar con servicios básicos y amortiguar el golpe. Y ahí vamos también a discutir un poco hacia dónde se dirigieron los subsidios. Y este es un tema central. Si uno toma los subsidios del 2008 al 2012, del 2012 al 2015, subsidios al gas, a la electricidad y al transporte y al agua, estamos hablando de 82.000 millones de dólares. ¿Cómo fue la torta? ¿Cómo se distribuyó? El 20% de los sectores más ricos de la Argentina, el 20% de los sectores más ricos, repito, recibieron 24.000 millones de dólares de subsidio. El 20% de los sectores más pobres recibieron 12.000 millones de dólares de subsidios. Claro que las cosas terminan como terminan. Claro, como yo escuché, que si uno repite la misma fórmula, el final del camino ya se sabe. Entonces, ese final del camino ya lo conocemos. Esta receta nos dejó en este estancamiento. Y lo digo no para pasar facturas, porque tengo la percepción y la verdad que lo que pertenecemos a partidos políticos nos hacemos cargo de nuestra historia, los que militamos con convicción de todas las instancias, el 2001, el 83, los 90, parecen que otros no, que vienen, no sé, una especie de un planeta y hoy están acá en este recinto. Y hay responsabilidades políticas. Entonces yo por ahí sugiero, con cierta inteligencia y con sentido de realismo de la vida, quizás, y lo digo con todo respeto, menos cátedra y más autocrítica. Eso nos va a hacer muy bien. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros
Bueno, nosotros tenemos otra mirada, otra mirada. Estamos convencidos que el país de la imposición, el país de esa idea de pensar de manera hegemónica, de disciplinar, bueno, nos llevó a este fracaso. No tenemos como objetivo la acumulación de poder. Pensamos un país diferente. Ahora, ¿cuál es el punto de partida para nosotros? El sinceramiento. No hay país que pueda salir adelante si no sincera las cosas. Y el primer sinceramiento es con la propia sociedad. Con la propia sociedad. Es la sociedad la que percibe dónde estamos. Es la sociedad la que percibe las medidas que se toman en un contexto complejo. Por supuesto que no fueron fáciles, pero sincerar y ordenar tiene costos, pero también es el costo que se tiene que asumir cuando se gobierna seriamente pensando en el futuro y no solamente en el corto plazo o en el presente. Pero la gran diferencia es cómo iniciamos este camino. Yo escuché decir, no me gusta para nada este gobierno. Yo escuché decir, nuestro rol es otro, somos opositores. Yo escuché hablar de oposiciones o engañosas o, digamos, amigables, por decirlo de alguna manera. Escuché muchas cosas. Ahora, también lo que no escuché es hablar del sentido de responsabilidad que nos indica la hora. Porque cuando el país está en una situación compleja, la salida pasa por otra vía. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el camino que nosotros elegimos? Primero, estamos convencidos, es por convicción, el gradualismo en lo económico. Acá se señaló hasta el cansancio el gradualismo en lo económico. Gradualismo en lo fiscal, gradualismo para aliviar la presión tributaria, porque fue altísima, porque tenemos la presión tributaria la más alta de América Latina, y esto hay que ordenarlo. Tampoco podemos avanzar en una reforma tributaria de manera integral o de raíz, porque desfinanciado descalzás al Estado. Entonces se toman medidas, por una parte, que benefician para garantizar la inversión, por ejemplo, la devolución del IVA a las empresas en el plazo de 180 días para los que generan inversiones en maquinarias, porque el IVA se compensa tanto con el crédito como con el débito y a veces no logra alcanzar y se lo compensa ahora en 180 días. Las medidas que tienen un fuerte fomento fundamentalmente para el consumidor, cuando se decidió rebajar el IVA, el mismo tributo que hoy pagan las carnes vacunas del 10,5% para cerdos y para aves, y una medida que favorece al propio productor y es una medida que favorece al propio consumidor. Las primeras medidas de la eliminación de las retenciones de las economías regionales. A propósito, un punto en este tema. Denominador común de todos los candidatos a presidentes. No había uno solo de los que competían en la última elección que no hablaban de la necesidad de reducir gradualmente y terminar con estas retenciones en las economías regionales. No es cualquier punto, porque tampoco supieron escuchar, porque muchos o algunos de estas bancas advertían que el ciclo terminaba en un callejón sin salida, o en un laberinto, Ahora bien, gradualismo en lo económico, por supuesto, ese es el camino para nosotros. Gradualismo en lo económico y acuerdo en lo político. Y en el camino del acuerdo, el primer paso que se avanzó en la Argentina, y creo que es un paso enorme, pero enorme, es haber recuperado el diálogo institucional, el diálogo interpartidario, el diálogo con los gobernadores y el diálogo parlamentario. Y fue el diálogo parlamentario el que nos permitió, gobernando en minoría, lograr la sanción de importantes leyes para la Argentina. Estos 24 meses no se hubieran transitado sin el acompañamiento de una oposición responsable en diputados y en senadores, porque este gobierno no tiene mayorías. Y hay que tener visión, acorde a los tiempos, para mirar en el largo plazo y darse cuenta que la sociedad no perdona más las zancadillas. Hay que mirar atrás y darnos cuenta que la sociedad no perdona más los tropiezos o andar de prepo en la vida. Entonces avanzamos en los acuerdos y sancionamos importantes leyes.
la salida del default, el pago de los holdout que nos permitió ingresar nuevamente al mercado y al mundo. El mensaje de la política con la sanción de la ley del arrepentido, que no es menor porque fue un mensaje de la política para decir acá no hay actitud corporativa, que se avance y que se investigue para dar un salto de calidad. La ley de acceso a la información pública y ni que hablar de las leyes que se aprobaron a favor de las pymes y de los emprendedores en esta Cámara y primero en la Cámara de Diputados. Eso fue el acuerdo parlamentario. Esa fue la primera etapa. Pero la primera foto que hay que recordar, más allá del Parlamento, es reivindicar a los gobernadores. Y ahí está el acuerdo federal, en el marco de la concertación federal entre la nación y las provincias. Ese acuerdo permitió, no solamente, no por vía de decreto, a las apuradas para dejar una bomba, el reintegro del 15% del ANSES. Ese acuerdo posibilitó sentarse en una mesa y concertar un mecanismo de devolución. Ese acuerdo con los gobernadores nos permitió una ley de responsabilidad fiscal coherente, porque el sentido de realidad del día a día los tienen quienes administran. Y acá hay muchos que administraron la Argentina y también provincias. Y ese sentido de realidad, no la presión. Miren, yo conozco a muchos gobernadores. Voy a hablar por mi provincia. Creer que el gobernador de mi provincia lo van a llevar de prepo para firmar un acuerdo de consenso fiscal, miren. El consenso fiscal fue un muy buen acuerdo, resolvió la litigiosidad y fue en el marco del diálogo. El consenso fiscal fue un acuerdo maduro, pero con una mirada federal, no con una mirada egoísta, con una mirada del todo, con una visión de país medianamente compartida a pesar de las diferencias. Y ese acuerdo fiscal también tenía como punto neurálgico la reforma previsional. La reforma previsional que hay que defenderla y nosotros la defendimos porque fundamentalmente, así como hay 17 millones de beneficiarios en el sistema, hay que ser previsibles y hay que ser serios y hay que decir las cosas como son. Es muy bueno generar inclusión y yo celebro la inclusión de los 3.100.000 jubilados que no aportaron y que con la moratoria ingresaron. Pero también hay que darles la tranquilidad al que aporta y se va a jubilar y al que goza del beneficio de que puede cobrar. Y para eso había que salir de una fórmula que fue mágica. Fue mágica la fórmula, fue mágica porque la fórmula del crecimiento con la variable de los trabajadores, del promedio salarial promedio de los trabajadores formales, tenían que ver con un crecimiento porque las estadísticas estaban destruidas. El INDEC no era creíble. Los países del mundo utilizan dos fórmulas para actualizar los saberes jubilatorios. O el componente salarial o el componente inflacionario. Bueno, nosotros teníamos un camino, el componente inflacionario, el bloque justicialista ha hecho su aporte con el componente inflacionario más la variación salarial y en eso se avanzó. Y para nosotros, cuando se reclama, se respeta el reclamo. Cuando se intenta avanzar en el 82% móvil o en una actualización salarial, no andamos por la vida diciendo que los jubilados son buitres o caranchos. No, asumimos seriamente, le damos una salida, creemos que esta es la salida para ser previsibles, para que puedan cobrar, para que el sistema pueda crecer, y eso es importante decirlo, porque ya que se discutió tanto, y ante esta, reitero, vorágine, me parece es muy importante poner las cosas en su lugar. Entonces, acuerdo, el camino del acuerdo, gobernadores, acuerdo parlamentario, acuerdo institucional. No es debilidad, miren, no es debilidad. Algunos dicen que no tienen nada que acompañar, no es debilidad, la imposición no es buena, no es debilidad. Yo les quiero recordar que allá por el 2003, cuando iniciaron esta etapa y tenían el 22% del acompañamiento de los votos, recorrieron el camino del acuerdo, y había que dialogar y sentarse en una mesa. Y en ese camino
también se aprobaron importantes leyes para la Argentina. Vaya, el paquete anti-evasión, la renegociación de la deuda. En ese camino también se avanzaron con importantes reformas en la ley de financiamiento educativo. Entonces, hay que recordar esos buenos momentos políticos, porque esos buenos momentos políticos quizás generaron esos buenos momentos económicos y esa especie de mirada común para salir justamente de estos dos extremos. Crisis, bonanzas. Crisis, bonanzas. Mire, presidente, como el compromiso para el cierre son 20 minutos y estoy terminando, solamente quiero decirles que nosotros, a ver, la Argentina no tiene margen para repetir historia de fracasos. No son los 90, no es el 2001. En los 90 cada uno tuvo su historia. Nadie estuvo en una isla. También en los 90 algunos acompañaron privatizaciones, es decir, cada uno es parte de su historia, de un partido, y la tiene que asumir. Yo me hago cargo de todo lo que me toca, por eso, reitero, soy parte de un colectivo y defenderé siempre a ese colectivo del partido al cual milito y pertenezco. Pero ¿saben qué? Por lo menos del 83 a la fecha, hay dos errores groseros que se cometió desde la política. El primer gran error, gobiernos con mayorías absolutas, que por tener las mayorías creen que tienen una especie de cheque en blanco o están por encima del Estado. El camino ya lo conocemos. Gobiernos con minorías, que sin tener mayorías parlamentarias, se encontraron con una oposición destructiva, con palos en la rueda. Ya conocemos el camino. Entonces creo que para terminar con la Argentina de los fracasos, lo primero que tenemos que poner en valor es la política. Y poner en valor la política significa aprender de los errores históricos, superar la mediocridad, mirar para adelante y vamos a seguir en este camino, concertando, acordando con inteligencia. También tomando nota de las cosas, porque hay que saber escuchar, porque saber escuchar es importante, fundamentalmente no solamente a la gente, que hace 60 días se expidió, y de manera contundente acompaña un proceso de cambio cultural, porque la gente siempre está un paso adelante, sino fundamentalmente escuchando el devenir y el día a día de los que piensan distinto. Pensar distinto es saludable, fortalece el sistema, y escuchar, como lo hicimos con el presupuesto, que como bien se ha dicho, se modificó prácticamente en su totalidad. En su totalidad con los aportes de quienes están sentados en otras bancas y no piensan como nosotros. Pero bueno, la Argentina madura y la regla, esa famosa regla de no aceptar modificaciones, por lo menos creo que es parte del pasado. Gracias, presidenta.